Comenzamos la clase hablando de los métodos de identificación. Y denme un segundo para descargar los artículos que yo utilizo para esta parte del curso. Por cierto, ¿cómo les ha ido con el examen? ¿Cómo les ha ido con el examen? Ya vi que creo que una persona nada más lo ha subido. Adiós, profe. Ahí voy. Ya he hecho unas cosillas. Ya casi, ya Vacilón. casi. Sí, está un poco largo, ¿verdad? Pero tuvieron una semana completa. Tienen una semana completa para terminarlo. Ok. El día de hoy vamos a hablar de identificación de sistemas, que es uno de los grandes temas de este curso de control automático. Y bueno, resulta que nosotros hemos tratado de obtener la función de transferencia de muchos sistemas, pero generalmente utilizando usando métodos analíticos y usando las características físicas de cada sistema. Pero en la realidad, ustedes se van a encontrar con que ustedes no pueden abrir, digamos, una planta, un proceso para saber cuáles son los componentes que hay adentro. De hecho, generalmente ustedes no van a poder realizar ese análisis. Y lo que se suele hacer es algo distinto. Lo que se suele hacer es utilizar métodos de identificación para obtener la función de transferencia. Y a partir de los métodos de identificación, eventualmente ustedes van a poder obtener la función de transferencia de la planta. Entonces, para diseñar el controlador, primero ocupamos conocer la planta. Y para conocer la planta, ocupamos la función de transferencia de la planta. Y para obtener esa función de transferencia, usamos métodos de identificación experimental. Ya sabemos, ¿verdad?, que la red generalizada que hemos visto en este curso, en el anterior, principalmente en el curso anterior, nos ayuda con la función de transferencia. Pero la red generalizada es teórica y muy difícil de implementar para plantas reales. Es decir, ustedes llegan a un proceso industrial y ustedes no van a pedir a la gente que habla en la planta para poder ver los elementos internos. Por eso se prefieren utilizar métodos de identificación experimental. ¿Qué hacemos en un método de identificación experimental? Bueno, a partir de lo que se denomina la curva de reacción del proceso, y ahorita vamos a ver qué es exactamente, a partir de la curva de reacción del proceso se obtienen los parámetros de la función de transferencia. Y bueno, ¿cómo obtengo la curva de reacción del proceso? Bueno, la curva de reacción es simplemente la respuesta del sistema, del proceso, a una entrada de escalón. Esa entrada de escalón no siempre es unitaria, puede ser una entrada de escalón, digamos, si la entrada es una señal de voltaje, puede ser una entrada de escalón con una amplitud de 10 voltios. Y esto es básicamente lo que se conoce como una prueba de caja negra. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos controlar la temperatura dentro de un horno eléctrico. En este caso, el horno sería la planta o proceso. Se podría intentar la red generalizada para ello, pero debido a que desconocemos la resistividad térmica del material, no sería viable. Entonces, lo que hacemos
es intentar obtener la curva de reacción del proceso, es decir, la respuesta del sistema ante una entrada escalón. Identificamos la entrada, que en este caso es una tensión eléctrica, un voltaje, e identificamos la salida de la planta, que es la temperatura. Aplicamos una entrada escalón unitario a la entrada y obtenemos la salida. Y obtenemos una curva como esta. Entonces, nótese cómo si tenemos una planta y le aplicamos una entrada escalón, la salida es lo que nosotros vamos a llamar como curva de reacción. Entonces vamos a realizar un pequeño gráfico tal vez para aclarar un poco qué es la curva de reacción. Entonces, en este caso lo que tenemos es un sistema térmico que tiene una entrada y una salida. Ya les comenté que la entrada es una señal de voltaje. Y que la salida es la temperatura del horno. Entonces, es una temperatura. Y ya lo que hacemos es aplicar una entrada de escalón a la entrada, valga la redundancia. Y aplicamos la entrada de escalón. Recordemos que una entrada de escalón es una señal muy sencilla, de hecho es la señal más sencilla que nos podríamos imaginar, que a partir de un valor t sub 0 pasa de 0 a un valor, digamos, a un valor fijo. Entonces vamos a designar por acá con un valor que vamos a llamar t sub 0. Y después de este valor t sub 0, y digamos después de este valor t sub 0 tenemos
Pasamos de 0 a una amplitud. Esto que tenemos acá es básicamente la entrada. Y una vez que aplicamos esta entrada escalón, vamos a medir la salida. Y es esa salida a la que vamos a llamar curva de reacción. Entonces, a la salida es a lo que vamos a llamar curva de reacción. Y bueno, aquí tenemos representadas las dos señales. Digamos, esta señal que llamamos UDT es la señal escalón y esta señal que llamamos YDT es la salida de la planta o curva de reacción. Y es a partir de la curva de reacción que nosotros vamos a realizar todos los métodos de identificación posibles. Existen posiblemente cientos de métodos diferentes de identificación. Ahorita vamos a ver varios. De hecho, el más preciso, uno de los más precisos, fue ideado por un costarricense, un ingeniero costarricense que se llama Víctor Alfaro, que ya está pensionado, profesor de la UCR. Entonces, tenemos, digamos, aquí en este gráfico tenemos la entrada. Que es la entrada de escalón. Y tenemos la salida, que es la curva de reacción del proceso. Y es a partir de la curva de reacción del proceso y la entrada que nosotros vamos a identificar, a obtener la función de transferencia de la planta. El primer método que vamos a ver nosotros en este curso es el método de identificación de 3 puntos 1, 2, 3C. Este método fue ideado por un costarricense, Víctor Alfaro, un investigador de la Universidad de Costa Rica. Y lo que hacemos es que a partir de la curva de reacción del proceso, ante una entrada de escalón de magnitud delta U, se determinan los instantes T25, T50 y T75, que corresponden a los tiempos requeridos para que la respuesta del proceso alcance el 25, 50 y 75 de su valor final. Así como el cambio total en la respuesta del taller, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, digamos, la respuesta de la planta, la curva de reacción, y vamos a buscar los instantes de tiempos en los cuales ocurren el 25% del valor final del taller, el 50% del valor final y el 75% del valor final.
Esos instantes de tiempo yo los utilizo para obtener la función de transferencia. ¿De qué forma? Bueno, utilizando las ecuaciones que les voy a explicar a continuación. El primer modelo que nosotros obtenemos se denomina modelo de primer orden más tiempo muerto. Es el más sencillo de todos. Este modelo, que es esta función de transferencia, tiene varios parámetros. Tiene una ganancia, tiene tiempo muerto y tiene una constante de tiempo. Entonces, nótese que la ganancia, el tiempo muerto y la constante de tiempo se obtienen a partir de esos tres parámetros que les comenté. Hagamos un ejemplo. Este va a ser el ejemplo número 1. Entonces vamos con el ejemplo número 1. Vamos a utilizar este mismo gráfico y les voy a pedir que identifiquen los tiempos T25, T50 y T75 a partir de la curva de reacción. Nótese que la curva de reacción en este caso eh, es la línea azul. Entonces, les voy a pedir que identifiquen de forma aproximada T25, T50 y T75. Generalmente ustedes realizan este método en forma gráfica y tienen que identificar los tiempos en forma aproximada. Entonces, de acuerdo a esta curva de reacción, ¿cuánto valdría T25? 5.2, 5.3, profe, más o menos. Dejémoslo en 5.2. Aunque cualquiera de las dos respuestas es correcta, ¿verdad? Porque es aproximado. Ok, T50, ¿cuál sería el valor de T50? Otra vez, como 6.2. Sí, yo diría que 6.2. Es esperado que estos valores den diferentes para cada uno de ustedes. Y T75, Como 7.8. sí, 7.8 aproximadamente. Ahora bien, midamos los otros valores, porque hay valores adicionales que ocupamos. También ocupamos el delta U y el delta Y. El delta U es el cambio del valor de la entrada y delta Y es el cambio del valor de la salida. ¿Cuánto valdría delta U? Como 0.78, profe. Yo diría que sí, 0.78. 0.8 pongámosle, como un decimal. Y también cuánto vale delta Y. 0.90. Sí, ¿verdad? 0.9 aproximadamente. Y ya con esos valores que obtenemos visualizando el gráfico, vamos a ir acá,
vamos a hacer estos cálculos. Entonces vamos a ir a hacer estos cálculos que están acá. Entonces, con estas ecuaciones vamos a hacer estos cálculos. Vamos a calcular primero caso P. Entonces, vea que los métodos de identificación son métodos bastante sencillos. Requiere menos análisis que la red generalizada. Entonces, caso P, ahí está la ecuación, es igual a delta Y entre delta U. Está muy sencillo, delta Y entre delta U. ¿Y delta Y cuánto vale? Bueno, delta Y ya lo calculamos, vale 0.9 y delta U 0.8. ¿Eso cuánto daría? 1 punto qué? 1.125. Ok, 1.1 aproximadamente. Pongámosle 2 decimales. Y calculemos el resto, digamos, de valores. Calculemos tau, que es la constante de tiempo, y también el tiempo muerto. Ok, a continuación sería T75 menos T25. Entonces sería 7.8 menos 5.3. ¿Cuánto me daría eso? 1.44. 1.44. Nos falta nada más el tiempo muerto. Ve que los cálculos no son tan difíciles. Son sencillos, de hecho. ¿Este cálculo cuánto nos daría? Profe, está presentando, es que, bueno, yo no estoy viendo. Déjeme ver, déjeme ver. Ya estoy presentando. Ya. ¿Este cálculo cuánto daría? 3.91. 3.91.
3.91. Utilizamos T25. Digamos T25 y T75. Entonces T25, que es este valor que va acá, que era igual a 5.3. Y T75, que es igual a 7.8. Entonces, nótese que ya tenemos los parámetros de la función de transferencia. Tenemos Kp, la constante de tiempo y el tiempo muerto. Entonces, utilizando esta ecuación, no, esa no, la primera que vimos, me parece. No hemos visto esta segunda todavía. Utilizando esta ecuación, vamos a obtener la función de transferencia. Entonces, vamos a dejarla por acá. Y vamos a obtener a continuación la función de transferencia. Esta función se denomina primer orden más tiempo muerto. Entonces ya tenemos los valores. Tenemos Kp, tenemos tau y tenemos el tiempo muerto. Y vamos a obtener la función de transferencia. Pero la única condición para poder trabajar este tipo de método, sí hay que tener conocimiento de la entrada y la salida de manera gráfica, ¿verdad? No, Correcto, solamente correcto. Sí, solo ocupan la curva de reacción de la planta. Y ya con eso pueden utilizar el método. Sin entender y conocer lo que está dentro de la planta. sí, nada más se ocupa lo que entra y lo que sale y de ahí determinar. Correcto. Y esta sería entonces la función de transferencia. Aquí tenemos el tau, la constante de tiempo. Aquí arriba tenemos el tiempo muerto. Y tenemos la ganancia. Es así como utilizamos este método. Nótese que obtuvimos un modelo de primer orden más tiempo muerto, POMTM, pero también podemos obtener otro tipo de modelos. Por ejemplo, también tenemos lo que se denomina el polo doble más tiempo muerto. En este caso, vamos a utilizar un modelo que es diferente.
nótese que tenemos el polo elevado al cuadrado y utilizamos estas ecuaciones. Estas ecuaciones me estaba pensando si son iguales a las anteriores. ¿Son iguales? No, no son iguales. Son diferentes, de hecho, porque el modelo es diferente. Entonces, utilizando estas ecuaciones, podemos obtener un modelo de polo doble más tiempo muerto, que es esta función de transferencia que tiene un polo doble. Nótese que tenemos aquí abajito un polo doble. Pero en este caso no son los mismos parámetros ahí, ese es 0,5736, creo que sí son el mismo que trabajamos anteriormente. Déjeme revisar. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí a la derecha. No, si son diferentes. ¿Lo ve? Son diferentes. Este 0,91 para... Ah, no, entonces trabajamos con la otra fórmula, profe. Usted nos puso la del otro. Ah, la pucha, tiene razón, me equivoqué. Ay, tiene razón. Para ver, le puse la otra. Tiene razón. Ok, tiene razón. Entonces, lo que determinamos fue un modelo de polo doble más tiempo muerto, porque utilizamos esta otra fórmula. Que dicha que vino. Ujú. Entonces, lo que determinamos fue un polo doble más tiempo muerto. Entonces, este ejemplo 1 que nosotros trabajamos, bueno, quedaría exactamente igual, solo que lo que determinamos fue un polo doble más tiempo muerto. Entonces, vamos a elevar esta parte al cuadrado nada más. Pero eso que mencionas es importante, ¿verdad? Las ecuaciones para el primer orden más tiempo muerto son diferentes del polo doble más tiempo muerto. Entonces lo que tuvimos aquí fue un polo doble más tiempo muerto. Y ese será el ejemplo número 1. Voy a ponerlo por acá. Sí, lo que tuvimos fue un polo doble más tiempo muerto. Pero bueno, si es primer orden más tiempo muerto, utilizan esta fórmula. Y si es polo doble más tiempo muerto, utilizan esta otra. Son diferentes. De hecho, voy a hacer aquí una pequeña tabla que muestre ambas ecuaciones. Esta es primer orden más tiempo muerto, donde en este caso sería esta. Y tenemos también polo doble más tiempo muerto, donde tendríamos la otra fórmula que es esta de acá. A continuación vamos a echar un vistazo al artículo, el artículo original que publicó este método. Sí, publicó hace bastante, digamos hace unos 15 años. Nótese cómo nos permite obtener un modelo de primer orden más tiempo muerto
un polo doble más tiempo muerto, pero también nos permite obtener modelos de segundo orden más tiempo muerto, utilizando ecuaciones diferentes. Entonces, nosotros utilizando este método de identificación, podemos obtener también una función de transferencia de segundo orden. Nótese que entre mayor sea el orden de la función de transferencia, más preciso va a ser nuestro modelo. Entonces, dentro del modelo de segundo orden, tenemos dos que son diferentes. Tenemos este que se llama método simplificado y este otro que se denomina método general. Entonces, utilizando los datos de la curva de reacción que vimos, obtengamos un método, un modelo simplificado de segundo orden y un modelo general de segundo orden. Nótese que las ecuaciones son un poquito más laboriosas. Denme unos minutos para conectar la computadora que se me va a quedar sin electricidad. Entonces, nótese que tenemos estas ecuaciones para el método simplificado y tenemos estas otras para el método general. Son bastante laboriosas, me parece, por cierto. Entonces, hablemos entonces de... Profe, ¿cuál es el método del costarricense que dice usted? Es este que les estoy enseñando. Ah, ok, entiendo. Es este, de hecho. Y es uno de los mejores, de hecho. Posiblemente sea el único que vamos a ver. Entonces, esto es para modelos de... Este se llama modelo... Bueno, ese es el método simplificado. Estas son las ecuaciones que se utilizan. Y el modelo es este que tenemos acá. Entonces, este es el método simplificado. Es algo laborioso. Y también tenemos el método general. No sé si notaron que cuando estábamos calculando el modelo de primer orden más tiempo muerto y el modelo de primer orden, el modelo de polo doble más tiempo muerto, no utilizamos todos los puntos. De hecho, nótese que aquí no utilizamos T50, pero para obtener un modelo de segundo orden por el método simplificado, sí utilizamos todos los puntos, T50, T25 y T75. Igual con el método general, nótese que utilizamos todos los puntos. T25, T50 y T75.
Y bueno, hagamos un ejemplo que va a ser el ejemplo número 2. Y dice lo siguiente. Nótese que no siempre se les va a dar el gráfico. ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso, se les dice que a partir de la curva de reacción de la planta de cuarto orden, cuya función de transferencia es esta, se puede obtener la siguiente información. Y a partir de esta información van a obtener los 4 modelos del método 1, 2, 3C. Entonces, si obtienen un modelo de primer orden más tiempo muerto, digamos, con calma lo pueden hacer en la casa, eh, obtendrían este resultado. Esto es primer orden más tiempo muerto. También pueden obtener el polo doble más tiempo muerto. Y el modelo de segundo orden más tiempo muerto les daría este resultado. Nótese que aquí, este de acá corresponde al método simplificado. En los ejercicios se les va a indicar explícitamente qué modelo utilizar. Si no se les indica, pueden utilizar el que ustedes quieran. Se me quedó pegada la presentación. Denme un minuto que se despegue la presentación.
Ok, además del método 1, 2, 3C, existen muchos métodos adicionales. Posiblemente haya cientos de métodos diferentes. Y nosotros vamos a ver algunos. Pero tal vez el más importante para nosotros va a ser el método 1, 2, 3C por dos razones. La primera razón es que es el mejor o uno de los mejores. Y la segunda razón es porque eh, fue ideado por un costarricense. Entonces vamos a irnos a otro artículo y vamos a ver otros métodos. Y a continuación vamos a ver lo que se denomina el método simétrico. El método simétrico es un método similar en donde nosotros efectuando algunos cálculos podemos determinar el modelo. Entonces pasémonos otra vez a la presentación para ir explicando el método simétrico. Ok, el método simétrico, vamos a ver, se realiza de la siguiente forma. Nótese que primero vamos a tomar el gráfico que vimos anteriormente, este gráfico, pero bueno, voy a buscar un gráfico que no tenga los puntos marcados. Aquí lo tengo. Vamos a tomar el gráfico y vamos a seleccionar un valor de X. Es un poco extraño este método, pero lo primero que vamos a seleccionar es un valor de X que está entre 0 y 0.5. Entonces seleccionamos un valor de X entre 0 y 0.5. Una vez que hacemos eso, vamos a seleccionar dos puntos.
A esos puntos les vamos a llamar T1 y T2, donde T1 va a ser igual a Tx, es decir, Tx es el tiempo que ha pasado, digamos que seleccionamos 0.3, digamos como valor de x. Entonces, en este caso, t sub 0.3 es el tiempo que ha transcurrido cuando se ha alcanzado un 30% del valor final. Y también vamos a jugar, vamos a seleccionar T2. En este caso, T2 es igual a T sub X, no es T sub X, más bien es T menos 1 menos X. Y con esos valores, nosotros vamos a ir a generar estos parámetros. Entonces, nótese que es un poquito más complicado que el método 1, 2, 3C. Nótese que estos dos parámetros dependen únicamente del valor que seleccionamos de X. Y recuerden que X tiene que estar entre 0.0 y 0.5. Una vez que tenemos esos parámetros, nos vamos y calculamos lo que corresponde a los parámetros del modelo de primer orden más tiempo muerto, que son estos de acá. Y ya con eso podemos venir y expresar la función de transferencia de primer orden más tiempo muerto. Que sería esta de acá. Y es así como aplicamos el método simétrico. Nótese que hemos obtenido un modelo de primer orden más tiempo muerto. A continuación, les voy a pedir que se lean los dos artículos que voy a subir a continuación al campus virtual. Uno es exclusivamente del método 1, 2, 3C y otro es general, donde se muestran, además del método simétrico, otros métodos. Por lo menos nosotros para efectos de evaluación únicamente vamos a considerar los métodos que hemos visto en clase, que son el método 1, 2, 3C y el método simétrico. Pero lo que quisieran es que ustedes por cuenta propia estudiaran los otros métodos. Eh, Estoy considerando solicitarles un proyecto de investigación. De hecho, si ustedes revisan el programa del curso, hay un proyecto de investigación donde desarrollen los otros métodos de identificación. Otros métodos de identificación. De hecho, yo creo que sería una excelente idea que les asignara como proyecto final que investigaran algún método de identificación adicional. De hecho. Entonces vamos a hacer eso. Entonces
voy a subirles el enunciado del proyecto final, ¿verdad? Donde van a investigar un método de identificación diferente de los que hemos visto en el curso. Y después de eso vamos a, van a investigar sobre ese método y ese sería, digamos, el proyecto de investigación. Seguramente lo subo hoy al final del día. Recuerden que teníamos una tarea pendiente que sería para la siguiente semana, la tarea 2. Creo que hablamos de eso hace un par de semanas. La tarea 2, que está en la presentación de clase 4, quedaría para la siguiente semana. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Si no, les deseo éxitos en la prueba que van a entregar hoy antes de medianoche, el examen. No, todo claro, profe. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. Esperen el proyecto de investigación el día de hoy, antes de medianoche. Seguramente les daría 3 semanas para que lo hagan, porque es un proyecto de investigación. Y les asignaría un método de identificación que no hayamos visto, digamos, en este curso. ¿Profe, es individual o en grupos? Les voy a pedir que lo hagan en grupos, máximo 3 personas. Ok, perfecto, profe. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.